Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Sean ustedes muy bienvenidos a esta nueva transmisión. En esta ocasión vamos a estar hablando del Foro Político Multiactor que se va a realizar la próxima semana en La Paz. Luego les cuento de qué se trata. También vamos a hablar de la Agenda 2030, que es uno de los temas centrales de ese foro, y por supuesto de la crisis climática que estamos sufriendo aquí en el país desde hace bastantes meses. Tengo que contarles la buena noticia de que Sumando Voces está creciendo y que ya se transmite por tres radios. Se transmite por la Radio Libertad de Expresión de la Asociación de Periodistas de La Paz, la Radio San Andrés de la UMSA y la Radio Salesiana de la Universidad Salesiana. Pues sean ustedes muy bienvenidos y muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad. Antes de ir al tema central, quiero darle la bienvenida a nuestra compañera Jenny Escalante, que tiene para ustedes un resumen de las noticias más importantes de Sumando Voces. Muchas gracias, Mary. Para empezar, quiero recordarles que el periódico digital Sumando Voces se enmarca en tres ejes fundamentales: derechos humanos, desarrollo sostenible y democracia. Empecemos con el resumen de noticias de la semana. La lluvia ha llegado a sofocar la mayor parte de los incendios, pero aún hay varios activos. Por eso, los comunarios y los bomberos voluntarios de Bolivia, al igual que aquellos que llegaron del extranjero, continúan con los trabajos de sofocación. Los saldos son dramáticos. Este año, los territorios de los pueblos indígenas fueron golpeados con 52.000 focos de calor y las áreas protegidas con 37.000, según el CEGIS. Los indígenas perdieron sus viviendas y fueron evacuados a las ciudades. Se acerca fin de año y no hay miras de que se realicen las elecciones judiciales en Bolivia, lo que generó una profunda preocupación en organismos internacionales como la ONU. Mientras tanto, en el país, los juristas independientes creen que no habrá elecciones hasta julio del próximo año. En medio de ese panorama, es casi inevitable que exista un vacío de poder desde el 2 de enero o que el gobierno acuda a medidas inconstitucionales como la ampliación de mandato de los actuales magistrados o la designación de nuevas autoridades por decreto. Pasemos página y hablemos de libertad de expresión. Y es que este año Bolivia pasa de parcial a alta restricción tras el cierre de Página 7, las agresiones físicas, la judicialización y el ciberacoso, según el índice de Chapultepec. En la tabla comparativa ha caído del puesto 16 al puesto 18 entre los 22 países analizados, con una puntuación de 33,88 frente al 42,72 que obtuvo el año pasado. Mediante una circular, el gobierno censura a los directores de áreas protegidas tras denuncias sobre cocales en el Parque Nacional Amboró. Esta prohibición, que censura la voz de los directores de áreas protegidas, se suma al despido de la directora del Parque Nacional Amboró, Andreina Tolavi, quien en días pasados declaró que las plantaciones de coca se dispararon al menos a 30 hectáreas en el Parque Natural de Manejo Integrado. Y antes de cerrar este bloque, quiero contarles que estamos a tan solo 4 días del Foro Político Multiactor convocado por la Red Unitas. Este prevé reunir a más de 250 personas de toda Bolivia y es un urgente llamado a la acción en torno al desarrollo, la democracia y los derechos humanos. Tiene el objetivo de contribuir a la efectividad del desarrollo, la defensa de la democracia y el ejercicio de derechos y libertades fundamentales en un entorno sociopolítico favorable, facilitando el diálogo democrático entre organizaciones de la sociedad civil, el Estado, la cooperación internacional, el sector privado y la academia para la construcción de alianzas multiactor y acciones colaborativas. Hasta aquí con la información. No se olviden de revisar nuestra página web sumandovoces.com.bo y nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Sumando Voces Bolivia y en X como Sumando Voces Bo. Volvemos contigo, Mary. Muchas gracias, Jenny, por ese reporte compacto de las noticias enfocadas en derechos humanos, desarrollo y democracia. Les decíamos, y Jenny también les contaba, que se va a realizar en La Paz la próxima semana el Foro Político Multiactor, un foro que año tras año viene realizando la Red Unitas y que en esta ocasión se va a enfocar en la Agenda 2030, la efectividad para el desarrollo, la defensa de la democracia y el ejercicio de los derechos y las libertades. La pregunta es, ¿cómo está Bolivia y el mundo en general en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que integran la Agenda 2030? ¿Se podrán cumplir las metas o ya estamos tarde?
En el 2015, los países agrupados en Naciones Unidas se han comprometido a ponerle fin a la pobreza, al hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. Se comprometieron además a no dejar a nadie atrás y hacer realidad los derechos humanos de todas las personas en la implementación de estos objetivos de desarrollo sostenible. Pero hemos sido testigos en los últimos meses que hay gente, que hay pueblos, que hay sectores que se están quedando atrás, entre ellos los pueblos indígenas, cuyas casas hemos visto arder, cuyas plantaciones hemos visto destruirse con el fuego. Y por eso en este programa queremos hablar de uno de esos objetivos que seguramente no se está cumpliendo, que es la acción climática. Tenemos dos invitados que nos van a hablar de este tema. Queremos invitarle a Susana Erostegui, la directora ejecutiva de UNITAS, que es la anfitriona del Foro Político Multiactor, y también a Pablo Solón, él es director de la Fundación Solón, activista medioambiental, que están ambos con nosotros. Susana, bienvenida al programa. Buenos días y a toda la audiencia de Sumando Voces. Es una oportunidad muy importante para poder ampliar un poco la información y plantear estos grandes desafíos que ya los venimos enfrentando desde hace buen tiempo como sociedad civil, por la actoría política social que tenemos como organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil en general, organizaciones defensoras de derechos, en esta búsqueda de un diálogo más democrático. El foro tiene ese objetivo, ese alcance de generar el intercambio de ideas, de criterios, de visiones, siempre bajo un marco de diálogo respetuoso, pero además en la búsqueda de respuestas a las grandes problemáticas que tenemos en el país. Por eso es que desde ya hace muchos años, en realidad este foro tiene un origen en el 2007, cuando arranca el proceso de cambio. Iniciamos con un foro nacional anual para ver cómo estaba desarrollándose el proceso de cambio, cuáles eran los avances. Hacíamos una evaluación desde aquellos tiempos y año tras año, hasta este año, hemos cumplido con esta oferta de convocar a muchas organizaciones, muchas voces de la sociedad civil, pero también del Estado, de la cooperación, de la academia, del propio sector privado, tratar de confluir en un momento de análisis, de reflexión, para entender cuáles son esas debilidades, obstáculos, cuestiones que todavía hay que reforzar si queremos realmente aportar al cumplimiento de la Agenda de Desarrollo 2030. Bueno, y uno de esos actores importantes que estará presente en el foro es Pablo Solón. Yo ya les hablaba de él, ambientalista, director de la Fundación Solón, pero él además ha sido embajador de Bolivia ante Naciones Unidas y es un conocedor de esta temática. Así que le damos la bienvenida a Pablo. Adelante, por favor. Muy buenos días, Mary, Susana, un placer de estar aquí con ustedes para hablar de este tema tan importante que es el cómo estamos con el cumplimiento de la Agenda 2030 o los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, tomando en cuenta que estamos a mitad de camino, es decir, ya solo nos faltan 7 años para alcanzar esas metas. Bueno, y aprovechemos para empezar con la pregunta obvia. ¿Cómo estamos? ¿Bolivia podrá cumplir esa agenda o estamos muy atrás, Pablo? Bueno, yo empiezo un poco a nivel internacional porque hay un informe que recién lo ha presentado el secretario general de las Naciones Unidas. Hubo una reunión en Nueva York de todos los presidentes para evaluar y tomar medidas para lograr cumplir estos 17 objetivos. Y su reporte es muy alarmante. Él dice que de las 140 metas, o sea, hay 17 objetivos, pero cada uno tiene metas, indicadores,
solamente el 12% están encaminadas. Y hay un 30% que no solo que no se van a cumplir, sino que vamos a estar con indicadores que están por debajo de lo que teníamos el año 2015 cuando se aprobaron esos objetivos de desarrollo sostenible. O sea, no solo que no vamos a haber alcanzado, sino que vamos a estar peor de donde estábamos cuando empezamos. En cifras, algunas de las cifras que da este informe del Secretario General de Naciones Unidas es que vamos a tener una población viviendo en extrema pobreza para el 2030 de 575 millones de personas. Que la situación de hambre va a ser alarmante en términos de género. Al ritmo que vamos, dice él, se tardará 286 años, ¿no? 286 años para cerrar las brechas de género que existen respecto a la protección jurídica y en eliminar las leyes discriminatorias. O sea, estamos hablando solo a nivel normativo, se tardarán 286 años. La situación es muy grave en términos de la deforestación. El objetivo era a nivel mundial que este 2020, que ya ha pasado, tenía que haberse frenado la deforestación. ¿Y qué dice el informe de Naciones Unidas? Que a este ritmo se van a tardar otros 25 años para frenar la deforestación. Y remarca que el más grave problema está siendo el objetivo de frenar la extinción de especies en peligro. Porque esto, lejos de haber avances, hay retrocesos muy importantes en cuanto a la extinción de especies, tema que se ha ido profundizando a lo largo de estos últimos 8 años desde la aprobación de la Agenda 2030. Realmente es muy desolador el panorama que nos planteas, porque no solamente estamos hablando de que no vamos a cumplir una agenda hasta el 2030, sino que estamos en franco retroceso. ¿Cómo ves, Susana, esta situación? ¿Tiene la misma percepción? ¿Cuáles son los reportes que tienen UNITAS respecto al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible rumbo al 2030? Sí, como Pablo dice, ha sido un hito importante, ¿no? La última cumbre celebrada hace poco y las declaraciones de Antonio Guterres realmente nos hacen, por un lado, pisar tierra en el sentido de que hay claridad en Naciones Unidas sobre la imposibilidad de alcanzar estas metas y estos 17 objetivos si no se hace una revitalización, un esfuerzo mayor por cambiar las formas en las que se han abordado estas cuestiones desde los niveles nacionales y también a nivel internacional, cuando hablamos de la propia arquitectura del financiamiento de la ayuda al desarrollo. Es importante ver que si no se hacen estas reformas o se toman decisiones, como él mismo ha dicho, radicales y difíciles, frente a esta cuestión de el compromiso de cumplir el 0.7 destinado a lo que es ayuda al desarrollo, va a ser muy difícil. En realidad, a esta altura se necesita mucho más que el 0.7 y lo que se necesita para abordar las múltiples crisis tiene que ver con una voluntad política. Parecería que, bueno, Naciones Unidas es el ente, de hecho, por ser universalmente reconocido y tener esa representatividad en su membresía, es el ente más indicado para generar estos acuerdos. Pero siempre nos preguntamos cómo pasamos de lo declarativo a las acciones concretas. Y claro, en ese marco internacional ya desde hace muchos años que como sociedad civil global venimos instando a que se hagan estas reformas, ¿no? Este compromiso de los gobiernos, las instituciones financieras internacionales, para que esta arquitectura financiera realmente dé prioridad, por ejemplo, a la equidad, a la transparencia, a la participación activa de todos los países en desarrollo y a la propia sociedad civil. Es ahí donde siempre reclamamos y demandamos que se logre una mayor participación en estas decisiones que tienen que ver con un rol fundamental que ha cumplido la sociedad civil antes
ahora y seguro va a seguir cumpliendo. Es la atención, es la presencia, incluso a nivel comunitario, para no solo apoyar en términos de servicios básicos o ver de qué manera se pueden resolver estas situaciones o demandas más sentidas, sino cómo se puede además tener un mayor posicionamiento en términos de influir en las decisiones de la planificación del desarrollo. Y claro, ahí voy al nivel nacional. Ahí hay un déficit desde hace mucho tiempo porque no tenemos una institucionalidad clara en términos de asegurar la participación de la sociedad civil. Y normalmente hay barreras que impiden un diálogo más fluido, pero para nosotros, cuando hablamos de un diálogo democrático, no hablamos de un espacio. El foro en sí, para nosotros, por ejemplo, es un medio para generar un diálogo permanente, para tener la capacidad de escucha desde el Estado en cualquiera de sus niveles y la capacidad de expresar lo que la propia sociedad percibe de manera directa en terreno, en términos de empleo, de salud, de educación, ahora con la situación tan crítica de acceso al agua, de protección y uso razonable y sostenible de los recursos naturales, cuestiones que hacen a los medios de vida. Y cierro diciendo que el punto más neurálgico de todo este largo proceso de haber creído que estábamos ahora a medio término con buenos avances, en realidad no estamos. El informe el estudio que se hace de todos los informes voluntarios de los países demuestra que realmente estamos más atrasados de lo que se esperaba y menos decididos a lograrlo. Y en ese marco, decía, el punto más neurálgico son justamente estos medios de implementación y no puede estar desligado de la decisión de un financiamiento para el desarrollo y una ayuda al desarrollo que involucra la cooperación en una decisión más contundente sobre cómo no dejar a nadie atrás. Susana pone énfasis en el rol de la sociedad civil, en ese papel de participación, pero también de exigibilidad a las autoridades, al Estado, a la cooperación, sobre cómo hacer que estos objetivos se conviertan en realidad. ¿Cuál es tu percepción del tema, Pablo? Y si podríamos aterrizar ahora sí en el cumplimiento de los objetivos en Bolivia. Bueno, ¿por qué no estamos cumpliendo, no? ¿Qué dice las Naciones Unidas? Dice, no estamos cumpliendo por 4 fundamentales razones. Uno, el COVID, que todos lo sabemos. 2, los impactos de la guerra en Ucrania y ahora en Israel y en la Franja de Gaza, en Palestina. Pero a esto se suman los graves impactos del cambio climático que se han acelerado mucho más de lo que se creía originalmente. Y el cuarto elemento, que es esta situación económica, de crisis económica, uno de los objetivos era cerrar la brecha entre países en desarrollo y países desarrollados, y esto no está ocurriendo en la realidad. Y hemos entrado en una situación donde lo que prima no son los objetivos de desarrollo sostenible, sino sálvese quien pueda. Y primero me salvo yo como país, yo como sector social dentro de mi país, y esa visión de querer trabajar para una humanidad que satisface todos sus derechos se va perdiendo. Esto es yo diría, lo más grave. Personalmente, yo añado que a eso tenemos fenómenos que van a agravar la situación, ¿no? El triunfo, por ejemplo, de una corriente como la de Milei en la Argentina, que prácticamente todas sus medidas se orientan a una cosa, es decir, el que puede pagar, y garantizar sus derechos está bien, y el que no, bueno, tendrá que arreglárselas. Toda una situación muy grave. Lo que ha marcado Susana es un tema muy importante, que es la ayuda económica que se comprometió para estos objetivos de desarrollo sostenible. El informe de Naciones Unidas dice deberíamos estar llegando a unos 500.000 millones de dólares año para poderlos cumplir. Y estamos muy lejos de alcanzar esa cifra. Yendo a la parte boliviana, tenemos un problema en el caso boliviano porque no tenemos una información precisa del gobierno en todos estos rubros, en estos 17 objetivos.
Tenemos en algunos que nosotros seguimos como Fundación Solón, por ejemplo, el tema de bosques. Nosotros teníamos que haber eliminado la deforestación ilegal para el año 2020. Ese fue nuestro compromiso. ¿Y qué pasó? La deforestación ilegal, en términos porcentuales, se disminuyó. Pero lo que ocurrió fue que se legalizó la deforestación ilegal y que de conjunto esta aumentó. Y que pasamos en promedio de unos 250.000 hectáreas deforestadas a tener casi 500.000 hectáreas deforestadas por año. Y esto se debe a ciertas políticas desde el Estado que han favorecido la expansión del agronegocio, la expansión de la exportación de carne y por lo tanto de la ganadería. Entonces, ¿cuál es el problema en los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Que son indicadores que no establecen qué medidas estructurales se tienen que adoptar para lograr alcanzar esas metas. En el caso de la deforestación, si no se atienden medidas que hagan, por ejemplo, a frenar la expansión de la palma africana en el norte de La Paz, algo que está promoviendo el gobierno, vamos a tener una situación mucho más grave en el curso de los próximos años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No solamente pensar en cómo uno disminuye la deforestación, sino qué actores se están deforestando y qué medidas estructurales se adoptan a tiempo para enfrentar esta situación. Eso habla de que el objetivo de la acción climática realmente debe ser uno de los que menos se está cumpliendo, ¿no? Pablo, y Susana, ¿cómo ve esto que nos decía Pablo, la falta de información de parte del Estado y de los estados en general, ¿no? Se supone que los países hacen unos informes voluntarios para explicar cómo está el cumplimiento de sus objetivos. ¿Cómo son esos informes, Susana? Cada país voluntariamente define o planifica en qué momento va a hacer un informe. Bolivia ha hecho el año 2021 su último informe. Es una vía para poder de alguna manera rendir cuentas sobre cómo lo comprometido está avanzando o no y cuáles son los sectores o ámbitos donde hay mayor debilidad, y eso también tiene que ver con las negociaciones internacionales que hacen los estados para buscar o asegurar la ayuda al desarrollo. Justamente las conclusiones de un estudio que se ha hecho sobre los exámenes nacionales voluntarios tiene 4 recomendaciones, alguna ya le he mencionado. Una cuestión clave es esta referida a utilizar los principios de la cooperación eficaz al desarrollo para garantizar que la financiación al desarrollo, especialmente esta ayuda al desarrollo, ya llamada hoy en día también como efectividad del desarrollo, contribuya a los ODS. Esa es una cuestión. Y ahí están esos principios referidos, por ejemplo, a la apropiación democrática. Todos los países tienen que determinar cuáles son sus demandas, sus necesidades, y en sus propios planes de desarrollo los adecúan. Por ejemplo, Bolivia, de las 169 metas, ha elegido cuáles son las que quiere o tiene interés para hacer un seguimiento y una ejecución directa con fondos y acciones en el plan de desarrollo. El tema de rendición de cuentas, el tema de el enfoque en resultados. Yo creo que ahí, en ese principio, es donde más podemos todos los actores del desarrollo discutir, porque no solamente es tener inversión. Hoy en día nos dicen, pero sí hemos tenido miles o millones para resolver el tema agua. Entonces ahí dices, si ese monto significativo sí llegó, ahí no es un tema de financiamiento, ya podemos discutir cómo nos llega, si es préstamo, etcétera, pero sí hay un monto. La cuestión es, ¿qué resultado tuvo ese monto? ¿Realmente se resolvió el tema de agua en el país? Entonces, ese principio de cooperación al desarrollo que habla de enfoque en resultados, parece así un postulado tan abstracto que cuando empieza uno a verificar qué información existe, cómo se invirtió, incluso en ese marco, qué decisiones también fueron compartidas, cómo se involucró a la propia sociedad civil para contribuir en ello, etcétera. Ahí vamos a ver que la situación sigue siendo crítica.
Un otro elemento de estas conclusiones es esta necesidad de comprometerse a obtener esos resultados para no dejar a nadie atrás. Y el cuarto, que es importantísimo, de crear un entorno propicio para la participación de la sociedad civil en la implementación de los ODS. Si hiciéramos una encuesta en nuestro país, y tuvimos además una conversación muy interesante con varias autoridades municipales hace ya un tiempo, la mayoría no sabe lo que son los ODS. En el caso de la sociedad civil, por eso es tan importante discutir más allá de lo que plantea cada objetivo, saber cómo estamos en nuestra realidad y qué podemos hacer frente a ello. Y en el caso de los gobiernos municipales, nos decían que del nivel central no había bajado una información clara, unas directrices para hacer esa apropiación democrática ya a nivel subnacional y responder de mejor manera a esta cuestión. Entonces, cuando pensamos dónde estamos en nuestro país, todavía desconocemos. En general, no hay información del propio Estado, en este sentido, ya desde el sector público, por ejemplo, UDAPE, que es la que debe hacer seguimiento periódico, no nos informa como sociedad en general sobre estas cuestiones tan relevantes. Pablo, ¿cómo está la sociedad civil frente a esto? ¿Hay participación? ¿No hay participación? Susana dice que este es uno de los problemas. Tú que eres parte de la sociedad civil, desde la organización, desde el activismo, ¿cómo ves ese papel, ese rol? ¿Le dejan participar o el problema está en que no le dejan participar? Yo creo que, por un lado, el gobierno no ha generado mecanismos de participación para la sociedad civil, ¿no? Eso es evidente. Por otro lado, la situación es más dramática porque si uno hace una encuesta, la mayoría no conocen lo que es la Agenda 2030. Se conoce mucho menos cuáles son los indicadores, los objetivos, los 17 objetivos. Entonces, no es que tampoco hay un movimiento desde la sociedad civil en relación a los ODS. Sin embargo, yo sí veo que en relación a ciertos temas, la sociedad civil, haciendo referencia o no referencia a la Agenda 2030, está avanzando. Y sobre todo temas vinculados a la deforestación, los incendios, la crisis del agua, los impactos que se están generando sobre la provisión de alimentos, la agricultura. Yo veo una sociedad civil, digamos, que está mucho más permeable y respondiendo a estos graves problemas. Y creo que ha empezado a tomar la iniciativa. Creo que también la crisis se ha agravado y el propio gobierno, que por ejemplo antes no quería hablar de abrogar la ley 741 que permitía ampliar, por ejemplo, la deforestación de 5 a 20 hectáreas, ahora acepta de que este es un tema que hay que reconsiderarlo, porque efectivamente así no se puede seguir, vamos a generar un infierno en nuestros bosques como el que hemos visto o el que estamos sufriendo actualmente. Entonces, yo creo que no soy una persona pesimista. Yo creo que la crisis, por un lado, la gravedad, está haciendo reaccionar a sectores de la sociedad civil en ciertos temas. Lamentablemente, no en todos los temas vemos esa misma reacción. Creo que muchas veces las propuestas son muy inmediatistas, muy para atender la emergencia y no para resolver los problemas. Por ejemplo, en el tema del agua, la política del gobierno es, ya, hay una crisis del agua, eso es innegable, pongamos más piletas, hagamos que hayan más carros cisternas, más perforación de pozos, pero no hay una política orientada a ver qué es lo que está pasando con nuestros acuíferos, con nuestras fuentes de agua, cómo las podemos proteger, preservar mejor, ayudar a su rehabilitación, a su regeneración. Y si no atendemos estos problemas de manera más estructural, no importa, la solución no es hacer más pozos, porque al final de cuentas estamos sacando más agua de la misma bolsa. Tenemos que lograr que la bolsa aumente y eso significa sobre todo trabajar sobre la tierra, los suelos,
su capacidad de absorción. Y creo que ahí están los más graves problemas que enfrentamos por parte del gobierno y también por parte de la sociedad civil de ir a hacer propuestas cada vez que sean más estructurales. ¿Cuáles son esos temas que mueven a la sociedad civil, Susana? Hemos visto, por ejemplo, que el tema de los incendios, el tema de la crisis climática, sí ha generado reacciones, marchas y todo eso. Y de pronto llega la lluvia y todo el movimiento se calla. Bueno, y está bien que llegue la lluvia y apague los incendios, pero ¿qué pasa con la sociedad civil? No solamente con lo inmediato, sino con los temas estructurales. Por ejemplo, el tema de la justicia, se tenían que firmar unos libros y ese es uno de los objetivos también de los ODS que tiene que ver con las instituciones fuertes. ¿Qué está pasando? ¿Hay acción? ¿No hay acción? ¿Por qué es tan inmediatista esa acción? Sí, cerrando este tema, antes de pasar a esto segundo que dices, eh, yo creo que siempre son oportunidades, ¿no? Toda crisis además siempre es una oportunidad. Cuando hemos sentido esta situación tan crítica de incendios, incluso de sequía, de toda la cuestión climática, yo creo que ahí hay un elemento tan rico que tiene que ver con una conciencia, en cierta medida lo ha dicho Pablo, hay una conciencia, si vemos en los jóvenes, en las nuevas generaciones, sobre el cuidado del medio ambiente que ya rompe fronteras. Eso es algo que podríamos pensar como un logro de estos años, pensando en que es un bien público, el planeta, el medio ambiente, cuidar los recursos naturales, ya no es propiedad de nadie, es propiedad de toda la humanidad. Y en ese marco, de hecho, el informe de Naciones Unidas de la última cumbre da también pues evidencias y muestra cuestiones, digamos, que hacen a la fuerte sinergia que hay entre la lucha contra el cambio climático y la consecución de los ODS. Es decir, según cómo le vaya a uno, cuáles sean los avances en un ámbito, eso puede conducir a mejoras en el otro. Entonces, si la voluntad política para poder seguir la Agenda 2030 y la aplicación del Acuerdo de París tuviera una base más sólida, hubiera mayor concertación respecto a cómo avanzar significativamente en ambas agendas, podríamos pensar que hay más oportunidades. El problema en general es que todo se fragmenta. Hay activistas de sociedad civil, etcétera, en este tema climático, pero hay otros activistas en este otro, justicia mencionabas, activistas que están peleando por lo suyo. Ya Pablo lo decía, ¿no? ¿Cómo generamos una mirada más integral de entender que el centro son las personas y es el planeta? Y en ese marco, la Agenda de Desarrollo muy bien plantea también esta interdependencia. No es solamente resolver tema climático, tema de agua, de salud, de educación, de pobreza, desigualdad, de ciudades sostenibles, etcétera, sino el objetivo 16 es fundamental. Es casi el pilar que nos hace pensar que es posible pensar en una visión conjunta de lo que es el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática, esas visiones, esos valores que deben primar para generar justamente lo que ya veníamos diciendo, una participación social activa, pero además garantizar un entorno favorable para que se pueda desarrollar la labor desde cualquier ámbito, pero siempre tomando en cuenta que si no tenemos un ejercicio efectivo de la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica, para además generar esas condiciones de diálogo, estamos cayendo en una delegación de que solo lo público, solo el Estado o las entidades llamadas por ley para hacer acción en ciertos temas son las que deben resolver aquello. Claro que sí, es su obligación, pero a la vez tienen la obligación los estados de tomar en cuenta a la sociedad civil. No importa que sea disidente, no importa que sea crítica, no importa que plantee cosas que no están en el marco del plan gubernamental, pero ese ODS 16, si habla de instituciones sólidas, si habla de paz y de justicia, está dándonos las pautas de lo que debería
un país, un estado cualquiera, apuntar a lograr si además quiere resolver esas otras cuestiones más sectoriales. Esa es la importancia del ejercicio que se hizo con esta acción de convocar a la sociedad para la firma de la reforma de la justicia, pero probablemente en este contexto estamos en una situación más compleja para entender que no toda la sociedad está dispuesta a manifestarse, está dispuesta a actuar, incluso a dejar una firma, por autocensura, por temor, por creer que no hay unas condiciones que garanticen esa su participación plural, abierta y efectiva. Paz, justicia, instituciones sólidas. ¿En Bolivia hay condiciones para cumplir ese objetivo 16, Pablo? La situación es muy grave. Yo diría, a nivel mundial, solamente traigo 2 datos que nos da Naciones Unidas. Dice, 1 de 4 personas en el planeta vive en situaciones donde hay graves conflictos. Y el último año han habido 100 millones de personas desplazadas por conflictos, por guerras. Es una cifra eh, eh, histórica de las últimas décadas. Entonces, es un fenómeno grave. Yo creo que en Bolivia tenemos un alto grado de conflictividad eh, y sobre todo esa conflictividad se da porque por un lado no hay confianza en la justicia. No hay confianza en los mecanismos institucionales para resolver las diferencias. Y cada uno de los sectores busca resolver su problema a través del bloqueo, una presión social, corte de caminos, etc. Entonces, es un problema de institucionalidad y es un problema de cultura que se ha ido generando. Si no trabajamos sobre ambos aspectos, no se va a lograr resolver. Yo veo ahora señales positivas, ¿no? Un ejemplo les comento. Hace 2 años realizamos un preforo social panamazónico en Trinidad y nos tardamos casi un día en arrancar la discusión porque había una pelea entre los dirigentes de las organizaciones indígenas a favor del MAS y los dirigentes de las organizaciones indígenas en contra del MAS. Entonces, en vez de discutir los problemas concretos, era un ataque entre masistas y no masistas. Este año se realiza otro preforo social panamazónico y la situación cambia dramáticamente. Ya los dirigentes indígenas, sean masistas o no masistas, arcistas o evistas, dicen, no vamos a estar perdiendo más el tiempo en eso. Empecemos a discutir nuestros problemas que tienen que ver con la existencia de la minería del oro, con el problema de las dotaciones de tierra, con los problemas del agua. Entonces, yo veo como 2 mundos. El mundo de los medios de comunicación, muy centrado en la pelea actualmente arcistas-evistas y oposición y oficialismo bicéfalo, y una realidad muy distinta ahora en las comunidades, incluso con organizaciones tradicionalmente que han apoyado al MAS, donde su principal preocupación ha pasado a ser otra, ha pasado a ser cómo enfrentan el día a día y esta realidad que les provoca el cambio climático, la falta de alimentos, la crisis del agua. Y veo también una situación en la cual muchos de ellos empiezan a buscar cierta clase de acuerdos entre comunidades, entre sectores urbanos y rurales, para intentar resolver problemas concretos que tienen, porque saben que esta solución no va a venir de arriba. Entonces, yo creo que estamos en un punto de inflexión que habrá que ver cómo se desarrolla, pero que es muy importante que la sociedad civil deje de estar polarizada por lo que hemos tenido estos últimos años entre oposición, oficialismo y entre peleas entre fracciones políticas. Bueno, que el optimismo de Pablo sea contagioso en todo caso. Y quiero preguntarle a Susana ya para ir cerrando esta charla, ¿cómo contribuye el Foro Político Multiactor a esto? Es decir, ¿cómo la sociedad civil se expresa? ¿La gente del Estado le escucha? ¿Cuál es el papel de la cooperación? ¿Cómo se hace esa dinámica? Sí, justamente
Si vemos ese detalle que ya ha sido presentado de todos los ODS, donde estamos poniendo mucha atención es en el objetivo 7, pero en el contexto, perdón, 17, pero en el contexto nacional. Es decir, cuando hablamos de fortalecer esa alianza mundial para el desarrollo sostenible y bajamos al terreno boliviano, nos preguntamos de movilizar conocimientos, intercambio de experiencias, de prácticas, capacidades técnicas, cómo podemos plantearnos Bolivia hoy frente al cambio tecnológico. La transición tecnológica es muy grande, incluso con inteligencia artificial, con una serie de cuestiones que necesitamos traer al debate boliviano. Cuando hablamos de recursos financieros, de hecho, la cooperación, ¿qué rol está jugando en el país? Incluso para ver, ¿financia o no a sociedad civil o solo apoya el tema presupuestario del Estado? Que ese es el eje en todo el mundo más fuerte, porque así debe ser, porque los Estados requieren de esa ayuda al desarrollo. Pero una sociedad democrática fuerte necesita de una sociedad civil fuerte, ese equilibrio, ese balance. Y cuando digo, traemos al debate esta necesidad de las alianzas inclusivas, nos hacen pensar también en profundizar mejor el rol que tiene incluso el sector privado. Porque las alianzas público-privadas tampoco han resultado tan efectivas como se esperaba. Es más, hay sectores privados que están siendo nocivos a lo que es la protección en el marco internacional de derechos humanos de poblaciones en situación de vulnerabilidad, de sectores cada vez más afectados en sus medios de vida. Entonces, ¿cómo se puede contribuir desde las diferentes miradas a este diálogo y cómo podemos entre todos repensar ciertas estrategias, cómo podemos colaborar, cómo podemos también exigir sin perder ese rol de la sociedad civil independiente, que es una cuestión fundamental para no subordinarse a otras lógicas, sin mantener en igualdad de condiciones un diálogo plural, abierto, democrático, franco, sobre qué va a pasar con Bolivia, de qué desarrollo hablamos cuando hay contradicciones tan serias de políticas públicas que no están dentro del orden constitucional, cuando hablamos de una justicia corrupta, cuando hablamos de una institucionalidad cada vez más frágil porque no hay independencia de poderes, cuando hay estas pugnas que nos distraen respecto a lo fundamental, que es encontrar verdaderas alternativas para una mejor calidad de vida de toda la población. Y esos son los principios que deberíamos promover todos, desde cualquier ámbito. O sea, el enfoque de derechos humanos para nosotros es fundamental si pensamos que hay una responsabilidad desde el Estado o de todos los estados en el mundo y desde las sociedades civiles que abogamos por un entorno propicio, pero además por un ejercicio pleno de todos los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, los derechos civiles y políticos, y en este marco además el derecho al desarrollo. Ahí tenemos que seguir todos sumando esfuerzos y fuerzas para tener ese diálogo en un contexto ojalá armónico y pacífico, porque coincido con lo que dice Pablo. A estas alturas lo que necesitamos es ver entre todos este futuro sostenible y superar esta polarización que ha sido una trampa en la que nos han querido meter como si estuviéramos en la obligación de optar por un bando o por el otro. En realidad el único bando por el que optamos es la aplicación de la Constitución Política del Estado y el trabajar desde las distintas ópticas o ámbitos donde estemos, privados, públicos, sociedad civil, etcétera, para construir un país equitativo y justo. Muy bien, Susana, Pablo, desde Sumando Voces lo que queremos decir es que la gente esté atenta la próxima semana, martes y miércoles, para saber qué es lo que emergen de estos debates, qué es lo que dice la sociedad civil para expresarse sobre estos temas que acabamos de conversar. ¿Qué responde el Estado? ¿Qué dice la academia? ¿Cómo aporta el sector privado? Porque al ser un foro político multiactor, se quiere que todos estén representados en ese evento. Pablo, te agradezco muchísimo por haber participado en el programa. Te vamos a ver también en el foro, así es que tu despedida para Sumando Voces.
No, una invitación a todos a poder participar de este foro multiactor. Creo que lo más importante en tiempos de crisis es poder dialogar y dialogar entre diferentes sectores con diferentes posiciones, siempre pensando en la humanidad en su conjunto y en la naturaleza. Creo que es tiempo de asumir medidas creativas, radicales, para lograr hacer frente a estas múltiples crisis que nos están azotando. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Susana también. Y bueno, vas a ser la anfitriona desde el martes aquí en La Paz, así es que nada, estaremos pendientes de esos debates. Gracias, Mary. Esperamos a todos y que sea un espacio fructífero de buen diálogo para el país. Que así sea. Amigas y amigos de Sumando Voces, quiero leerles una parte de nuestro editorial. Ustedes saben que cada semana hacemos un editorial sobre uno de los temas que nos preocupan y en esta ocasión queremos hablarles de la justicia, justamente uno de los temas de los que hemos estado hablando en el marco de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nuestro editorial titula Ciegos, sordos y mudos ante un inminente vacío de poder. Todo indica que dentro de 40 días se producirá un vacío de poder en el órgano judicial de Bolivia, o caso contrario, se aplicará una salida inconstitucional para llenar las acefalías que dejarán los magistrados de las altas cortes del país cuando terminen sus funciones el 31 de diciembre. Esta crisis institucional es inexorable debido a que ninguno de los órganos del Estado ha mostrado voluntad para encaminar las elecciones judiciales y menos para reformar el sistema de justicia. El órgano ejecutivo que debería ayudar a encaminar el proceso no ha mostrado ninguna voluntad política para cambiar a los actuales magistrados y, por el contrario, ha hecho oídos sordos ante las invocatorias y alertas internacionales que desde ya expresan preocupación por la crisis judicial en Bolivia. La situación es tan grave que los juristas independientes indicaron que el nuevo pedido del Tribunal Supremo de Justicia para la ampliación de una consulta retrasará las elecciones judiciales hasta junio o julio del próximo año. ¿Qué ocurrirá entre enero y julio? ¿Quién protegerá los derechos de las personas? ¿Cómo se llenará el vacío de poder que se avecina? Es tiempo de que los poderes del Estado respondan a la ciudadanía con transparencia y responsabilidad, porque ésta se encuentra cada vez más indefensa ante un órgano judicial que en vez de defender los derechos humanos, defiende los apetitos personales de los políticos. El editorial completo se encuentra en nuestro portal sumandovoces.com.bo. Amigas y amigos, así estamos llegando al final de este programa, pero antes quiero invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos en Sumando Voces Bolivia, en X estamos en Sumando Voces Bo, y nuestro portal, les decía, es www.sumandovoces.com.bo, donde ustedes podrán encontrar toda la información que tiene que ver con la sociedad civil, porque eso es lo que nos mueve en Sumando Voces. La gente, organizada, no organizada, en acción, sin acción, la gente. Muchas gracias por habernos seguido. Nos vemos el próximo jueves por estas redes, pero también por las 3 radios que les he señalado: la Radio Libre Expresión de la APLP, la Radio San Andrés de la UMSA y la Radio Salesiana de la Universidad Salesiana. Gracias, hasta el próximo jueves.